sin más dilación. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por asistir a la jornada de inauguración en la sala 121 del Museo del Turismo, el Museo del Ferrocarril de Ventadebaños. Preside el acto Alberto Bosque, coordinador del Museo del Turismo, y nos acompaña Fernando Rodríguez, presidente de la Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril, AVENFER, y José María López Acero, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Ventadebaños. Desde el Museo del Ferrocarril de Ventadebaños hemos querido adherirnos a esta iniciativa, no solo aportando una vitrina con objetos relacionados con la historia del turismo, como han hecho con muy buen criterio otras salas que os animamos a visitar, sino que pensamos que es el museo entero el que ya cuenta la historia de los viajes y los viajeros, mediante ese medio de transporte absolutamente revolucionario en su momento, que fue el ferrocarril, y que tiene una relación totalmente simbiótica con el sector turístico. Un medio de transporte que no solo ha servido como motor económico desde la revolución industrial, sino también para mover esa sed de descubrimiento del aventurero, encontrar el lugar donde tomarse un merecido descanso o volver a visitar a nuestros seres queridos después de un largo tiempo. Desde el primer viaje en grupo de la historia, organizado por Thomas Cook en 1841, que daría lugar a la primera agencia de viajes de la historia, pasando por el sueño de Georg Nagelsmakers, el fundador de la Compañía Internacional de Coches Cama, al subir a esos coches Pullman americanos e imaginando esos trenes de lujo que pondrían las capitales europeas al alcance de la mano. Hasta los trenes de alta velocidad de la actualidad, cada vez más avanzados, que hacen que lleguemos en un abrir y cerrar de ojos a nuestro destino con una rapidez que no nos hubiéramos podido ni imaginar hace no tanto tiempo. ¿Cuántas historias se han escrito en las estaciones, verdad? Así como hay historias que se escriben en las estaciones, también hay estaciones que escriben la historia, como es el caso de la estación de nuestro pueblo, la estación de Ventadebaños, origen del pueblo, que trajo un auténtico torrente de vida y movimiento a la comarca del Cerrato, donde solo existía una humilde venta que daba servicio a un camino de diligencias. Ahora se situaba la joya de la corona del ferrocarril del norte de España. Orgullo de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, miles de ferroviarios de todas las procedencias han construido la historia de un pueblo que es de todos, donde el tren es devoción, herencia e historia. Y es lo que pretendemos honrar con este museo. Estamos muy agradecidos al Museo del Turismo por dejar que su historia sea también la nuestra y por comenzar ese camino juntos, que seguro que estará lleno de alegrías y oportunidades para ambos. Pero sin más dilación, le doy la palabra a Alberto, que se habrá explicado mejor que nadie en qué consiste la iniciativa del Museo del Turismo. Muchas gracias, Roberto. Bueno, a mí me toca dos cosas. Una inauguración, normalmente hay una palabra que hay que decir siempre, que es agradecimiento. Y hay que dar las gracias a muchas personas. Primero a todos vosotros por estar aquí, y segundo a todos los que hacemos posible el Museo del Turismo, y tercero a aquellos por los que hoy estamos aquí. ¿Quiénes hacemos posible el Museo del Turismo? Pues yo soy el coordinador y fundador, pero somos más de 400 personas a lo largo del mundo, y algunos de vosotros estáis hoy aquí: María José, Fran, Isa, Ana, no me querría olvidar de ninguno, Luis, gente que está colaborando en algún modo, donando cosas, abriendo alguna sala, llevando alguna red social. Entonces hoy represento, en mis palabras represento un poco a todos, con lo cual agradecimiento en nombre de todos, en nombre de todas esas personas que hacemos posible el Museo del Turismo. Agradecimiento, Fernando, por lo que estáis haciendo desde la asociación, no solo ya el museo, sino recuperar todo este patrimonio que efectivamente es de todos, unas palabras que también ha dicho Rubén, es un patrimonio de todos, y lo estáis poniendo en valor, lo estáis mostrando, con lo cual enhorabuena, enhorabuena, y gracias al Ayuntamiento por apostar, la corporación actual y la anterior, por apostar por esa conservación de ese patrimonio y esa divulgación del patrimonio. Y Rubén, especialmente a ti, porque estamos aquí gracias a ti, porque hicimos en su día una visita espectacular que nos encantó. Te hablamos de esta iniciativa y tú has movido hilos. No eras la primera persona que movía hilos para que estuviéramos aquí, pero gracias a ti estamos aquí. Creo que has hecho una fantástica labor. Tu llegada al museo creo que ha marcado un antes y un después. Y de verdad, enhorabuena, y gracias a todos, pero en especial a ti, Rubén, por ese trabajo que has hecho y porque has hecho posible que estemos aquí. Con lo cual, muchas gracias. Y quería también, bueno, pues mi papel hoy es contaros lo que es el Museo del Turismo. El Museo del Turismo es una iniciativa sin afán de lucro que pretende, como hacéis vosotros, divulgar la historia, en este caso, de todo el sector turístico. Y no hemos elegido este lugar por azar o por decir aquí cabemos todos, sino porque estamos en un lugar muy importante
porque además este año se celebran 180 años del nacimiento del fundador de Wagonlit, alguien que fue quizás el primer europeísta, porque todo lo que hizo fue para unir también Europa a través del tren, con lo cual estamos en un lugar dentro del museo, para mí, no sé, qué más me gusta, y hay muchos, Fernando veíamos antes la aguja de 1860, pero para mí este lugar tiene mucho que ver con la historia del sector, y eso es lo que hacemos en el Museo del Turismo, divulgar la historia del sector turístico, con espacios físicos permanentes temáticos en cada una de estas salas. Hoy estamos inaugurando la 121, en cada una de ellas contamos algún aspecto de la historia del sector turístico. La historia de un destino, como en Baltanás, está aquí su alcaldesa, María José, muchas gracias. La historia de algún aspecto, también está el alcalde de Becerril, en donde tenemos otra. En la provincia de Palencia tenemos 6, con lo cual es la provincia de España con más salas del Museo del Turismo. Pero el Museo del Turismo está extendido por el mundo, tenemos salas en 18 países y poco a poco nos vamos extendiendo como una mancha de aceite. Y lo hacemos sin ninguna ayuda económica pública. Alguno dirá, hombre, nos deberían ayudar. No, porque no lo hemos pedido. No vivimos de la ayuda económica de las instituciones, sino de la participación de esas 400 personas. Las instituciones nos ayudan, como el ayuntamiento, nos ayudan a tener espacio en esos lugares para abrir salas o con ayuda con fondos fotográficos. Hay muchos modos de ayuda y muchos modos de participar. También cuando hacemos una inauguración es para que los que hacemos posible el museo nos reunamos, pero también para los que todavía no son parte de ese museo, pues que digan, pues yo podría ayudar, porque tengo estos fondos que a lo mejor podría donar, porque conozco a alguien que tiene un hotel muy antiguo que puede contar su historia, porque yo puedo hablar con el ayuntamiento de mi pueblo que cuente la historia del sector turístico. Esa es la parte física. Y luego tenemos la parte virtual, que todos también podéis participar. Aquí tenemos algunas personas que llevan alguna de nuestras redes sociales. Cata lleva el Facebook y el Instagram en húngaro, Isa lleva el Instagram y el Blue Sky en castellano. Hay varios que llevan varias redes sociales y ya solo siguiéndolas, dándole un like o compartiendo, por ejemplo, cuando divulguemos la inauguración de hoy, pues con eso también estáis ayudando. Y eso es el Museo del Turismo, un museo que nació también por un belga, y me gustaría hoy contarlo, porque nació en Calpe, con ocasión de Serge Patelli, un amigo belga que falleció hace unos años, pero en su día me regaló la primera guía Michelin de España y Portugal. Y me dijo dos cosas que me hizo pensar. Aquí tenemos algunos representantes de instituciones públicas y una de las labores pues es conservar ese patrimonio. Y él me dio eso y me dijo, te lo doy porque eres el único español que conozco que aprecia este tipo de cosas. La verdad es que era un halago a mi persona, pero una bofetada a mi país. Y porque como que dijo que nadie apreciaba ese tipo de cosas. Y la segunda cosa que dijo es que la mayoría de la cultura de España, como ese libro que él me daba, estaba en la basura. Basura es una palabra que hemos utilizado hoy en algunas ocasiones porque efectivamente esto que vemos ahí en este museo está aquí y no está en alguna basura gracias a la asociación y al ayuntamiento. Con lo cual pensé en alguna iniciativa que pudiera poner en valor todo ese patrimonio y ese legado histórico que teníamos en el sector turístico. Y entonces, lógicamente, lo primero que se piensa es abrir un museo entero, como pueda ser el Prado o lo que fuera, y se paga una entrada y se ve todo el museo. Pero pensé que ese recorrido, vosotros sabéis lo complicado que es tener un museo abierto, pues no iba a tener mucho futuro y pensamos en esta modalidad que lo triunfante del Museo del Turismo es efectivamente que esa mancha de aceite es que cualquiera puede abrir una sala del Museo del Turismo. Y también tenemos por aquí a Esther, que será la próxima sala que abriremos, dedicada a la historia de la formación turística, que estará en un centro de formación en León. Con lo cual, esto es el Museo del Turismo. Gracias a todos los que colaboráis, a los que estáis aquí y los que no están, que luego nos verán por YouTube o por redes. Y gracias a los que habéis venido y a todos los que aún no colaboráis, pues invitaros a que lo podáis hacer. Y de verdad gracias a la asociación, al ayuntamiento y a Rubén por todo lo que estáis haciendo y gracias por la oportunidad. Hoy el Museo del Turismo es más grande gracias a vosotros porque estamos ayudando a contar lo que vosotros ya estáis contando, que es la historia del tren y su aportación efectivamente a la historia del sector turístico. Muchas gracias. Es una visita muy cualificada. Yo no conocía esta institución, pero me parece que encajamos muy bien por muchas cosas, porque esto ha nacido de un proyecto cultural
de este pueblo y de su historia. Estamos en Castilla, donde los pueblos y las ciudades tienen siglos, mucha raigambre, mucha antigüedad, pero muchas veces yo me he sentido ofendido porque a mi pueblo dicen un pueblo sin historia, un pueblo sin nada. Bueno, ya tenemos más de 150 años de historia y eso de sin nada no es verdad. Cada pueblo tiene su identidad que le da la historia y ciertamente, como ya también ha señalado Rubén, pues nuestra historia es que primero fue la estación y luego fue el pueblo, y es lo que tenemos. Y puesto que nuestra identidad la da el ferrocarril, junto con la basílica visigótica, que esa sí que tiene historia, es como monumento físico eclesiástico más antiguo de España, en pie, que es del siglo VI, pues entonces, del siglo VII, perdón. Entonces, ¿qué tenemos en Venta de Baños? Pues bueno, tenemos un monumento del siglo VII, pero tenemos luego la identidad que nos ha dado el ferrocarril. No por casualidad, este señor alcalde es ferroviario. Entonces, hace ya más de 25 años, un servidor puso en marcha la idea de hacer un museo del ferrocarril. Y pusimos en marcha la idea de que fuera este edificio, que es el edificio más grande que tenemos, al que ha dado origen el ferrocarril, que es la briquetera. Sucesivas corporaciones del ayuntamiento cogieron la idea. Hemos tardado más de 25 años en hacerla física, pero aquí está. Yo suelo decir que nuestra asociación tiene más moral que el Alcoyano, porque perdíamos más de 25-0, pero ahora ya el museo está. Y no solo eso, sino que hemos puesto en años anteriores un tren turístico con una locomotora de vapor, que también es de las más antiguas que está circulando en España. Y yo digo, tenemos mucha simbiosis porque es vuestra institución altruista. Nuestra institución, desde hoy. Y la nuestra también, porque si hoy es posible este museo, ha sido es gracias a la pasión que se ha despertado en muchos ferroviarios y no ferroviarios por el ferrocarril que hay en este pueblo. Y si hoy funciona y la gente sé que se va muy contenta después de una visita, es porque la asociación, amparada por el ayuntamiento, está continuamente aquí y voluntariamente, con un voluntariado cualificado, vamos a decir así, enseña el museo y la gente se va contenta de aquí porque ha aprendido y ha visto algo que vale la pena. Y nuestro pueblo pues está recibiendo mucha gente. En 2 años, ¿cuántas visitas? 8.000 más o menos. 8.000. Aquí, solo aquí, al museo. 8.000 visitas en 2 años. Yo creo que no está nada mal, ¿no? Señora alcaldesa de su museo que tiene en Valdanás. Yo creo que el número es significativo de que es un tema, una cuestión que atrae. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos, muy contentos y esperamos seguir aumentando el museo, porque además desde que lo tenemos nos vienen donaciones muy interesantes de muchos sitios, con lo cual pues yo creo que como todo museo está llamado a crecer. Ya veremos cómo, no demasiado, pero veremos cómo. Y lo importante es lo que disfrutamos enseñándolo y lo que disfrutan las personas que lo visitan. Entonces, muchas gracias porque, claro, gracias a vuestra institución y al instinto que ha tenido Rubén, pues yo creo que nos vamos a complementar muy bien y nos vamos a ayudar a
hacer crecer lo que hemos querido hacer. Un proyecto cultural que no tiene grandes pretensiones, pero que nos llena de satisfacción, de orgullo, como diría el otro, orgullo y satisfacción. Y entonces estamos muy contentos con esta iniciativa y os agradecemos de verdad estar aquí para que el Museo del Turismo nos haga disfrutar a todos. El año pasado creo que hemos tenido más de 80 millones de turistas en España, por lo cual creo que nuestra iniciativa tiene mucho sentido y porque la cultura y la economía nos ayudan a todos a ser más felices, yo creo. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que para mí es un placer poder inaugurar otra cosa nueva. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos hoy. Espero que hayáis tenido un día extraordinario. Gracias a todos los que formáis parte del Museo del Turismo. Gracias, María José, Fran, por acompañarnos también. Y bueno, yo la verdad que siempre que tengo alguna intervención aquí en el museo, tengo que agradecer a muchas corporaciones que han tenido muchísimo trabajo, porque estos edificios eran prácticamente unos edificios en ruina. Entonces, cada uno nos toca una parte. Nosotros nos ha tocado la parte de inaugurar el museo hace poco más de un par de años. También ha sido complicado porque nos pilló la pandemia, hicimos una licitación para hacer toda la musealización que estaba sobre el papel, pero no estaba hecho. Tuvimos que hablar con un carpintero porque quedó vacía y bueno, nos costó su trabajo. Bueno, y aquí seguimos colaborando y seguimos participando en todo lo que nos vaya diciendo la asociación. Yo estoy muy agradecido, hemos estado, creo que, trabajando permanentemente con la anterior directiva y seguro que vamos a seguir trabajando permanentemente con la directiva nueva. Y bueno, esto es algo que, Rubén, pues muchas gracias por tu labor, por tu trabajo. Y yo creo que siempre tenemos que estar trabajando y tener un museo vivo, un museo abierto y un museo donde podamos hacer actividades. Y luego con el tema de la globalización, pues como bien ha dicho Alberto, hay muchos países que ven todo esto y bueno, vamos a hacer actividades, vamos a darnos a conocer en el mundo entero y esperemos que esto sirva pues para tener en Castilla y León, en la provincia de Palencia, en esta localidad, pues mucho más turismo. Yo, pues bueno, pues como os digo, pues encantado de que estas cosas podamos hacerlas. Hace poco también hemos inaugurado una pequeña salita de un compañero ferroviario, de Domingo Alonso Diago, que también tenía sus cosas en casa y no las veía nadie. Pues bueno, tenemos mucho sitio también para ampliar. Estamos trabajando en la erradicación del chabolismo, que son unas chabolas que están ahí y llevan durante 40 años más o menos en lo que es el nacimiento del pueblo, es la venta de baños. Y esto pues es un pueblo que se lo debe todo al ferrocarril. Yo vengo de una familia ferroviaria, he estado trabajando 45 años en el ferrocarril, tengo la misma ilusión que pueden tener los demás por este museo. Creo que es un museo muy bien diseñado, un museo pequeñito, pero que también va a hacer su participación dentro de Castilla y León. Por lo tanto, pues tenemos que estar orgullosos de eso. Y bueno, la venta, como os decía, que es el inicio del pueblo, y hablábamos en la comida, que ahí también hemos tenido turismo, porque al principio era el turismo que había, pero ahí paraban los turistas en la venta a descansar con las caballerías y tal. Entonces, bueno, pues algo importante. Nosotros estamos trabajando mucho, llevamos trabajando varios años en la erradicación del chabolismo. Ya hemos comprado unas viviendas para las familias que están viviendo las chabolas. Espero que antes de que acabe el año esté solucionado el problema y podemos tener una zona amplia para poder ampliar el museo y para tener un espacio que podamos disfrutar todos de ello. Que se complemente. Que se complemente con esto. Y bueno, pues lo que estábamos diciendo, que aquí trabajo no va a faltar y nosotros como ayuntamiento, que tenemos muchísimos problemas, y además es curioso porque cuando estábamos comiendo y habló Iñaki enseguida nos dijo, alcalde, dinero. Claro, si todo el mundo pide dinero, si a nosotros nos gustaría tener la chequera llena para poder dar aquí y allí. Pero bueno, que vamos a apostar por el museo, lo hemos hecho, lo han hecho las corporaciones anteriores, lo va a hacer esta y seguro que lo harán las corporaciones futuras. Y muchas gracias a la asociación por vuestro trabajo y por vuestra ayuda permanente para que esto funcione. Y nada más, muchas gracias a todos y que disfruten.
compañeros, muchísimas gracias a todos los que habéis venido, a Roberto, por supuesto, a José, a Fernando. Y ya para acabar, tenemos un vino español, el que quiera quedarse, que es en la entrada, donde están las escaleras, podéis subir en la planta de arriba, allí nos vemos. Vale, muchísimas gracias a todos.